No. Comenzamos de lo que estábamos hablando con Ameca Meca. ¿Cómo llegaste a intuir que Ameca Meca estaba allá, o descubrir, o saber? Bueno, en realidad, antes de Ameca Meca estuve yo interesado en los montículos de conchas, que había restos mezclado con restos de cerámica en los linderos de los estados de Nayarit y Sinaloa. Ahí fue donde descubrí yo prácticamente que había estado una de las fundaciones correspondientes a lo que llaman Aztlán, y que había sido prácticamente la causa de que se organizaran expediciones muy interesantes en busca de las 7 ciudades de oro, porque a raíz del descubrimiento de Tenochtitlán, los españoles empezaron a preguntarles, ¿verdad? No es que era un problema para ellos por la cuestión del idioma, de dónde habían venido, por qué tenían aquella población tan importante, porque prácticamente era de una importancia que pocas ciudades europeas tenían ya un número de habitantes tan considerable como el que tuvo Tenochtitlán en aquella época. Y ellos decían, pues nosotros venimos de muy lejos, del norte, de Aztlán, del Chicomostoc, del Culhuacán. No entendían esas cosas, para ellos era muy difícil. Culhuacán significa prácticamente cerro encorvado, empezaron a traducirlo como un cerro encorvado, que yo a la postre descubrí que no había tal cerro encorvado, sino que era una serranía completa, la que corre paralela a la costa del Pacífico y se encorva a la altura del puerto de San Blas, con rumbo a Tepic, con el nombre de Sierra de San Juan. Pero también había ahí garzas, y por eso le llamaban Aztlán, tierra de garzas. Aztatl es el nombre náhuatl de la garza. Y Chicomostoc, porque hay ahí 7 cañadas que corresponden a los 7 ríos que descargan sus aguas en el Océano Pacífico, que son de sur a norte: el río Santiago, el San Pedro, la Caponeta, el Baluarte, el Presidio, el Piaxtla y el San Lorenzo. Estos ríos fueron prácticamente una zona pues privilegiada para ellos, tan privilegiada que nos damos cuenta de ello por la existencia de las empacadoras de mariscos y de pescado que hay ahí, en camarón, etcétera, en la zona de Sinaloa y Nayarit. Y los restos de montículo que encontré yo ahí me dieron a mí la idea de que correspondían esta concha utilizada en los montículos para revolverla con los restos de cerámica de las celebraciones que ellos tenían cada 52 años, que le llamaban Fiesta de Fuego Nuevo. Y me encontré con que había ahí muchos montículos, y me imaginé yo que al venir del más al norte habían forzosamente dejado también las mismas huellas, como efectivamente sucedió, porque escribí yo siguiendo el curso de los ríos y pasando de un río a otro, siguiendo los arroyos y los parteaguas. Hacia el norte. Hacia el norte. De regreso. Llegué hasta la cuenca del río Gila, a la altura de Phoenix, Arizona, en donde descargan 2 ríos que bajan del norte y se suman a otro que corre de México rumbo al río Gila también, al grado de que ahí en la zona de Phoenix, Arizona, se juntan se le agregan al río Gila 3 ríos más que totalizan 4, y el nombre Nahuatl, o sea 4 ríos, es el nombre que les dio a ellos la difusión del idioma náhuatl, porque el idioma náhuatl es importante y se difunde en todo el continente americano, prácticamente por los conocimientos astronómicos que tuvieron estos,
y que son conocimientos que adquirieron todavía más al norte. Yo estuve estudiando las fundaciones esas, preguntando al gobierno de Arizona si me podían informar quién podría decirme a mí de los 17 montículos que estaban en esa zona, y ellos deben haberse comunicado con el doctor Emil W. Haury, porque vino personalmente Emil W. Haury a comunicarse conmigo, acompañado del doctor Edward Spicer, otro antropólogo también de por allá de Arizona, y me decía él que qué interés podía tener yo en los montículos esos. Le dije, si es pura basura. Sí, le dije, es pura basura, pero es una basura sui generis, especial. Es el resultado de la ceremonia del Fuego Nuevo, porque en esas ceremonias rompían todos sus enseres, todo su bagaje, y compraban para hacerse de nuevas cosas, con la idea o la superstición de esperar vivir otros 52 años que consideraban ellos como el regreso de Quetzalcóatl por el oriente. La cosa es que Emil W. Haury vino aquí, me preguntó a mí qué interés tenía yo en esa basura. Le dije, bueno, yo no propiamente en la basura, sino interés en averiguar en dónde está el pueblo de Amecameca, de donde ellos vinieron. Porque las 7 tribus de origen náhuatl son 7 tribus que ocuparon la cuenca de los ríos Santiago, San Pedro, Acaponeta, Baluarte, Persillo, Piasta y San Lorenzo, desde el río Santiago hasta Culiacán prácticamente. La misma palabra de Culiacán, que es el nombre de la capital del estado de Sinaloa, pues me dice ya mucho respecto de que vinieron del Culhuacán. Del Culiacán es una deformación de Culiacán, del Culhuacán. Y resultó que... ¿Qué significa Culhuacán? Serranía encorvada. Es una serranía que corre paralela a la costa del Pacífico y que se encorva al llegar a la altura del puerto de San Blas hasta llegar al Pacífico. Y ahí las gentes tuvieron forzosamente que abandonar esa salida o esa zona para pasarse al otro lado y agarrar o llegar o conectarse con la cuenca del río Santiago, que es el que las llevó a México. Pero siguiendo acá para el norte, en busca de esto que estamos nosotros viendo, se encontró el doctor Haury con una serie de datos que le di yo, porque le dije, ahí tienen que estar forzosamente estas personas, estas gentes, porque ellos llamaron a ese sitio de donde vinieron las 7 tribus de origen náhuatl de Amecameca. Amecat es un plural en lengua náhuatl para referirse a donde se juntan ríos. Amecat es atl, mecatl, mecate, el hilo de agua, el mecate de agua, como dicen. Pero cuando repiten ellos, Amecamecat, es ríos. Entonces ahí es una crucero, una junta de ríos, una confluencia de ríos. Él estuvo haciendo investigaciones porque pidió autorización para separarse de la dirección del Museo de Arizona y encontró finalmente lo que yo le decía. Pero en el artículo que publicó en la revista National Geographic, él lo publica con el nombre de los Hohokam, que cuando él me comunicó a mí el resultado, le dije yo, bueno, ¿por qué les llaman los Hohokam? ¿Qué es eso, los Hohokam? Me dice, pues significan en lengua pima los que desaparecieron. ¿Y por qué le pone el nombre de Snake Town al pueblo de Amecameca, que le digo yo que es el pueblo donde ellos vivían? Me dice, porque yo no quiero meterme en discusiones con los antropólogos de allá de su tierra. Simple y sencillamente les digo yo, la tierra, el pueblo de las serpientes, porque toman a la serpiente como el motivo principal para todas sus decoraciones. Le digo, pues eso es lo que tiene. Observe usted la piedra del sol, tiene 2 serpientes que la rodean, pero son serpientes que están relacionadas con las posiciones crepusculares del planeta Venus. Observe usted la piedra del sol, tiene 2 serpientes que la rodean, pero son serpientes que están relacionadas con las posiciones crepusculares del planeta Venus. La que tiene la cara blanca, clara, es Venus matutino, que con su claridad anuncia el nuevo día.
y la que tiene la cara oscura es la que anuncia la proximidad de la noche. No es como muchos piensan que fueran racistas ni que anduvieran distinguiendo entre blancos y negros. Es el lucero de la mañana, el lucero del alfa y el lucero de la tarde prácticamente, es lo único que es aquí. Entonces Amecameca está en Snake Town. Snake Town tiene el origen de... Snake Town es precisamente Amecameca, a mi juicio, es lo que yo digo. Lo encontré y seguí yo buscando más arriba ya que encontré eso, porque ya cuando estos vienen del norte, porque en las huellas o en los despojos arqueológicos que se encontraron, el doctor Jauregui encontró serpientes con 4 cascabeles, que son los 4 años, encontró serpientes bicéfalas, que son 2 serpientes, 2 cabezas de serpientes, con 4 cascabeles cada una de ellas, y con 5 puñaladas, que son los encuentros con el Sol. En las 5 revoluciones sinódicas de Venus, ellos transcurrieron 4 años, que los van contabilizando con las presencias de Venus matutino y con las presencias de Venus vespertino en forma alternada, matutino, vespertino, matutino, vespertino. Por eso cada una de ellas tiene 4 cascabeles en la piedra del Sol. Pero no solamente es la serpiente que cuenta los años, sino son también serpientes pavorosas que les tienen horror a ellos, porque son las que arrastran cantidad de agua. Todavía hasta la fecha se conserva entre el pueblo de México, en el campo, el nombre de una culebra de agua, que bajan las trombas aquellas tremendas, destrozando poblados y destrozando todo lo que hay a su paso. Y hay una estatua inclusive en el Museo Nacional de Antropología en México que le llaman la Coatlicue, como si fuera una mujer, porque han traducido eso por la de la falda de serpientes. No, es un ídolo, es una estatua que prácticamente representa como falda de serpientes por la cantidad de serpientes, pero no es ninguna mujer ni nada. Lo que aparece en la parte superior como cabeza del ídolo aquel, en realidad son 2 cabezas de 2 serpientes que están en la parte superior, y parece como si fuera una cabeza con los 2 ojos, ¿no? Es el ojo de una serpiente y el ojo de la otra serpiente. Y las serpientes grandes son las que representan las trombas, y las serpientes chicas de la falda son las que representan las lluvias que fecundan la tierra, y que son las que les proporcionan cosechas y los frutos terrestres. Un poquito volviendo a lo de Amecameca, esto, ¿dónde lo estabas estudiando? ¿En qué tipo de códices o qué cosas? ¿Cómo fue Bueno, todas las historias prácticamente de aquí de México cuentan de que vinieron de Amecameca, y vienen hablando de que el grupo náhuatl, de las 7 tribus de origen náhuatl, eso lo sabe uno perfectamente. Es más, hablando yo con uno de los investigadores de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Suárez, le decía yo, bueno, ¿por qué le llama usted la lengua al náhuatl? Dice que es una lengua que se habla desde Utah hasta México, hasta a los mexicas. Le llama yuto-azteca. ¿Qué tiene que ver? Pues dice, porque la hablan hasta México. Bueno, pero ¿qué tiene que ver los aztecas con México? Los aztecas tienen que ver en cuanto que de Aztlán salieron las gentes peregrinando, pero durante 2 siglos, hasta que llegaron finalmente a México. Ya los que la fundan son mexicas de México, no son aztecas. Pues entonces, ¿cómo les llamaría usted? Pues, Yuto-náhuatl, porque los aztecas no son más que una de las 7 tribus de origen náhuatl. Entonces hay que llamarlos Yuto-náhuatl, no Yuto-azteca, haciendo a un lado a todos, porque prácticamente la palabra azteca está eliminando todo lo que hubo en México, porque los mismos españoles, cuando llegaron aquí, que se encontraron con que esto no eran las Indias, ni indios son los indios, sino que son nativos de aquí de América, pero los pusieron indias.
con gran molestia para los de la India, porque dicen, ustedes no son indios, quién sabe qué diablos serán. Los indios somos nosotros de la India. Y les dije yo, bueno, en realidad los asientos de México son mexicas, y esos mexicas son los que construyeron la Piedra del Sol. No hay realmente ningún motivo para que se confunda aztecas con náhuatl. Entonces los aztecas eran una de las 7 tribus. Son una de las 7 tribus que estaba prácticamente aposentada sobre la cuenca del río Caponeta. Y con más precisión, entre los ríos de San Pedro y Acaponeta los agarraron ellos, porque son ríos que se comunican a través de los esteros en una forma maravillosa, porque en las altas mareas sube y entra tanto por el río de San Pedro como por el río de Caponeta el agua, y uno en una barca se monta y la misma corriente lo va llevando hasta donde se juntan las aguas de la Caponeta y del San Pedro, y de ahí pues ya es cuestión de bajar en la baja marea para donde quiera uno ir. Así es que es una cosa muy bonita para ellos, y es una zona riquísima por la cantidad de mariscos, por la abundancia de frutos que hay en todos lados. Tienen inclusive el maíz, del cual cosechan hasta 3-4 cosechas al año por la humedad. Están corriendo. Mucho frutos, frijol, muchas clases. El coco prácticamente desaparece a esas alturas, pero hay otras frutas y otras comidas muy abundantes, es decir, no les faltaba alimento. Siempre consideraron como una zona rica en productos alimenticios, tan rica que hasta la fecha en México es de las zonas más productivas por las empacadoras que tienen en el sur de Sinaloa y en Mazatlán en concreto. La cosa es que yo seguí con el hallazgo aquel del doctor Jauregui, buscando la zona de donde habían venido, porque hay también otra confusión en la historia de México. Se habla en unas partes de los nahuas y en otras de náhuatl. Náhuatl y nahua. El nahua para mí es un 4, porque C-O-M-Y nahue es 1, 2, 3, 4, nahue. Y nahua son los de Cuatro Ríos, más al norte, que es una zona que con mucha dificultad me ayudó a encontrar el doctor Cecilio Orozco, un profesor de la Universidad de California que estudió conmigo la Piedra del Sol. Él me dice a mí maestro, yo le digo a él maestro porque él me enseñó otras cosas también maravillosas. Y me hizo el favor de aprovechar todos sus tiempos libres, años sabáticos y todos los descansos que tenía, para seguir viendo en el desierto de Yuma todos los arroyos. Pues le dijo, no hay otros caminos más que los arroyos para el hombre primitivo. Así es que hay que seguir todos los arroyos. ¿Y qué era lo que andaban buscando, si ya habían descubierto lo de náhuatl? Buscando las huellas de la serpiente con 4 cascabeles, porque era para mí el indicio de donde habían tomado los datos básicos para su calendario, que consiste en esos 4 cascabeles de la serpiente que simbolizan 4 años. 4 años son en concreto 1460 días, es lo que significa. Y los 1460 días están en la Piedra del Sol, porque en el borde de la Piedra del Sol vienen 73 puntos. Esos 73 puntos multiplicados por los 20 días que tiene en el centro son 1460. 1460 días que tienen los 4 cascabeles que tiene cada serpiente de un lado y del otro. El otro lado también tiene 73 cascabeles que multiplicados por los 20 días que tiene son 73 por 20, 1460, que son los 1460 días que tienen las serpientes que están en la parte superior. 1460 días y 1460 días. Porque en la Piedra del Sol, que la consideraban como el calendario azteca, que les dije yo, ni es calendario ni es azteca. El otro lado también tiene 73 cascabeles, que multiplicados por los 20 días que tiene, son 73 por 20, 1460, que son los 1460 días que tienen las serpientes que están en la parte superior. 1460 días y 1460 días. Porque en la Piedra del Sol, que la consideraban como el calendario azteca, que les dije yo, ni es calendario ni es azteca. Se rió el
profesor, el doctor Alfonso Caso, y cuando le preguntaron los periodistas de lo que yo decía, dijo, pues estas gentes cada quien dice lo que se le da la gana. Dice, hay muchas gentes que hacen escándalo, refiriéndose a mí desde luego, que hacen escándalo nomás por el deseo de darse notoriedad. La cosa es que yo seguí luchando con esto, no le hice caso al doctor Antonio Alfonso Caso, pero todos los antropólogos de México pues naturalmente seguían al doctor Caso, que explotaba por la posición que tenía de director del Instituto Nacional Indigenista y de director del Museo Nacional de Antropología, una posición burocrática muy importante, que quería yo explotar la idea que yo no quería explotar nada. Es más, cuando yo fui al Congreso Internacional de Americanistas, en el 35º, celebrado en la Ciudad de México, ellos dijeron, para callarme a mí, porque yo decía que la Piedra del Sol ni era calendario ni era azteca, y entonces él no se animó a contestar directamente, ni sus ayudantes, pero sí a través de del periódico, en una caricatura, aprovechando a uno que resultó amigo mío de Cal Zamora, que era dibujante, una caricatura en donde está la Piedra del Sol en el museo y un mozo ahí con su plumero en la espalda y su traza de mexicano corriente, diciéndoles a los turistas que van con sus cámaras, uno y su señora, dice, pues no será calendógrafo, pero es extraplano, antimagnético, a prueba de golpes e inoxidable. Y le dije yo, pues sí, le faltó todavía que dijera y resistente a altas profundidades, hasta las más altas profundidades. Le dije, porque hay muchos que creen que conocen esto, pero no profundizan nada absolutamente en el contenido ni en el significado de las palabras estas. La cosa es que él siguió con su cuento de que la Piedra del Sol lo que representa son la cosmogénesis del pueblo indígena de México, y les decía yo que no era ninguna cosmogénesis de los indígenas, que en las escuelas de los frailes aquí en México y en la Universidad de México, que ya existía desde 1543, 1552, ya existía el concepto de los 4 elementos, que viene desde los griegos, la tierra y el agua y el fuego y el viento, una cosa así. Y eso lo modificaron un poquito más, haciéndolo como una especie de metempsicosis, en donde se transforman los hombres en monos, en el viento, en aves, en la sequía y en fieras. Ahí no lo menciona porque se les confunde, por como es en realidad el sol de fieras, lo pintan ellos como una fiera que es un jaguar. Ellos lo llaman a ese sol de fieras sol de tierra también. No es sol de tierra, ni fuego. Bueno, son sol de agua y son de tierra, hay sol de aire y sol de todo eso, en el sentido que nosotros mismos le atribuimos a Dios todas las tragedias naturales de la tierra. Si son huracanes, que ese es Dios el que nos ha mandado los huracanes. Si es una sequía, es Dios el que nos ha mandado la sequía. Y ellos también le atribuyen a sus dioses grandes, le atribuyen al sol todas las calamidades grandes. Por eso le llaman ellos, con muy justa razón, el sol de agua y el sol de viento y el sol de tierra y el sol de fieras. Pero el sol de fieras me desconcertaba un poco porque... Déjame contestar yo. El sol de fieras me intrigaba porque las fieras nunca atacan al hombre. El hombre ataca a todas las fieras y todas las fieras le tienen horror, simple y sencillamente. Saben que es un ser viviente que lo puede lastimar desde largas distancias, porque tiene pistolas, porque tiene ondas, porque tiene flechas, porque tiene muchas cosas raras que ellos no acaban de comprender bien, pero huyen del hombre. Sin embargo, hay una época en que las fieras, vemos en la prensa constantemente, que bajan en un invierno crudo los lobos hasta las ciudades, a las guerras, hasta las poblaciones. Y aquí me imaginé yo que si ellos hablaban de que las fieras los habían atacado, pues que no tenía remedio que los habían atacado. ¿Cuándo? En un invierno crudo, en donde los pastos se acabaron, los rebaños que eran inmensos, porque había unos criaderos de bisontes increíbles aquí,
basta con leer la historia de cómo se construyeron en Estados Unidos los ferrocarriles, masacrando prácticamente a los rebaños inmensos de bisontes. Y los indígenas, los aborígenes, pues aquellos animales los arriaban. Era cuando utilizaban las señales de humo desde lejos, que servían para que de distintos lados las gentes fueran empujando a los rebaños aquellos hasta el borde de los precipicios. Y cuando los tenían arrinconados al borde de un precipicio, ahí esperaban la llegada de la noche en la época correspondiente para hacer ese tipo de aventuras. Y en la noche encendían las fogatas, las hogueras y los tambores y los golpes y los gritos, y provocaban estampidas de los animales y el derrumbe de muchos de aquellos animales que iban a dar hasta el fondo de las cañadas aquellas. Esa carne la aprovechaban ellos, la salaban con las sales de los lagos que hay ahí en Utah. Hasta la fecha ya tenemos a Lake Salt, ¿cómo se llaman? Salt Lake City. Y hay mucho lago cerrado, salado. Pero en esta ocasión las fieras estaban acostumbradas a levantar los despojos aquellos, porque los indios prácticamente pues aprovechaban la carne que podían, los cueros que necesitaban también para sus carpas, sus vestimentas, pero quedaba ahí cantidad de carne en aquel, era un matadero espantoso. Pero en ocasiones en que un invierno prematuro cayó y se cubrieron los campos de nieve y no había a quien devorar, las gentes se echaron sobre lo que pudieron de rebaños que veían y sobre las gentes que podían agarrar, y fue lo que provocó esa escapada de las gentes en inviernos crudos, peregrinar hacia el sur en busca de más calor del sol, más humedad. Entonces, si entendí bien, esos cuatro elementos, el sol de fieras, el sol de agua, se refiere a épocas donde ellos sufrieron esas tragedias, la de las fieras, que fue, y precisamente en la zona en donde está que fueron atacados por las fieras, es donde encontró finalmente el doctor Cecilio Orozco, que yo estoy agradecidísimo con él, porque prácticamente los últimos años de su vida los ha consagrado a este trabajo. Y él estaba preocupado porque yo no publicaba nada relacionado con esos trabajos. Yo no publicaba nada porque he tenido prácticamente en contra de mí a la misma Secretaría de Educación Pública, que publica libros todos contrarios a las cosas que yo estoy diciendo, que yo estoy sosteniendo y que estoy comprobando. Pues es una tontería todo esto. Y el doctor Cecilio Orozco me escribió en una ocasión, él me daba informes periódicamente de lo que iba encontrando, y cuando descubría alguna cosa interesante me llamaba para que fuera yo personalmente a examinarla. Siempre estuve de acuerdo con él en sus opiniones, y un día me pone una tarjeta en un viaje que hacía desde Utah hasta California, donde trabajaba, en Fresno, y me decía, era una tarjeta de Delta Airlines. Eureka, profesor, ya encontré lo que buscábamos. Y me invitó para ir a ver aquello. Era una pintura rupestre que estaba a una altura pues, de cierta consideración. ¿Es esta? Sí. Una altura como de unos 6 metros de altura, como más o menos 3 veces la altura de una persona. Y en esa pintura rupestre se ve una figura humana con traje talar, con los brazos extendidos, teniendo prácticamente al alcance de la mano derecha unos 5... listones, como unos listones. Sí, son cuerdas, igual que en el Perú, que con cuerdas cuentan también las cosas, con 5 cuerdas y del otro lado 8, como estableciendo esa igualdad de 5 es igual a 8, cuando se cuentan los años como los cuenta la contadora de años que tengo sobre la cabeza. En la cabeza de la figura humana aparece una serpiente de cascabeles, y a los lados de el 8 y el 5 los toma uno, los suma
y le da 13. El 8 lo multiplica uno por 5. ¿Cómo? El 8 y el 5 lo sumo y me da 13. El 13 lo multiplico por 5 y me da 65. Lo multiplico por 8 y me da 104. Y efectivamente 65 revoluciones sinódicas de Venus exactamente son 104 años terrestres, que ellos los dividían en dos periodos de 52 años. Esa es la historia prácticamente y el origen de todos los calendarios venusinos del mundo. 65 revoluciones sinódicas de Venus corresponden a 4 años terrestres. A 8 corresponden a 8 años terrestres. 5 revoluciones sinódicas, o sea, aparentes, distintas de las revoluciones siderales, corresponden a 8 años terrestres. 2 y media corresponden a 4 años, que son las que están en la piedra del Sol, 4 y 4, y el 5 de Venus venusino está en medio de la piedra del Sol, porque al partirla son 2 y media por un lado y 2 y media para otro. ¿Qué es exactamente una revolución sinódica? Una revolución sinódica es la revolución aparente del astro, porque nosotros no podemos ver a Venus en el mismo lugar, igualmente porque estamos dando también nuestro punto de observación, da viendo también en torno del Sol. Entonces resulta que para ver a Venus en determinada posición, donde lo estoy viendo ahorita, necesito yo esperarme 584 días para dar todo un año, más otros 6 meses aproximadamente, y entonces volverlo a ver otra vez en la misma posición, exactamente 584 días. Pero la revolución real de Venus son 230 y tantos días, no lo recuerdo ahorita con precisión. La cosa es que de ahí encontré yo cosas más interesantes todavía, porque resulta que, recordando yo lo de las historias nuestras y la llegada de los frailes españoles aquí a México, Fray Bernardino de Sahagún dice en su Historia de la Nación Mexicana: estos no tienen como nosotros un calendario como el nuestro, sino que cuentan el tiempo por olimpiadas. Dice, no, sus meses son de 20 días y más que semanas tienen quintanas, y con 4 quintanas hacen su mes de 5 días, de su mes de 20 días. Aquello, cuando yo lo leía, pues no le daba mayor importancia ni me preocupaba más, porque no tenía los datos ni los conocimientos que tengo actualmente, pero en la época actual sí me interesa mucho, porque he buscado yo en todos los calendarios del mundo quienes tienen un calendario venusino tan perfecto y tan hermoso como el que tienen los grupos americanos indígenas, y resulta que nadie. Me llamó la atención cómo es posible que tengan tantos calendarios allá en la zona de los egipcios. Solares y lunares. Solares y lunares todos, pero sí hay un calendario venusino. Un calendario venusino que desapareció porque el pleito de los romanos contra los griegos fue una cosa tan pavorosa que les quitaron todo, les arrancaron sus dioses y se los llevaron a Roma para el panteón romano, y les implantaron y les impusieron el calendario romano, que es un disparate el calendario romano, porque lo tenemos nosotros hasta la fecha con una serie de modificaciones, pero todavía incomprensible para el que se mete en la semántica y en el significado de las palabras, porque ni septiembre es el séptimo, ni octubre es el octavo, ni noviembre es el noveno, ni diciembre es el décimo, ni son 10 en total, sino que hay un calendario venusino que desapareció porque el pleito de los romanos contra los griegos fue una cosa tan pavorosa que les quitaron todo, les arrancaron sus dioses y se los llevaron a Roma para el panteón romano, y les implantaron y les impusieron el calendario romano, que es un disparate el calendario romano, porque lo tenemos nosotros hasta la fecha con una serie de modificaciones, pero todavía incomprensible para el que se mete en la semántica y en el significado de las palabras, porque ni septiembre es el séptimo, ni octubre es el octavo, ni noviembre es el noveno, ni diciembre es el décimo, ni son 10 en total, sino que son 12. Entonces todo un margallate completo. En cambio los griegos sí tienen un calendario maravilloso, hermosísimo,
como el de los indios, como el de los indígenas de aquí de América. Entonces las Olimpiadas tienen que ver con los 4 años también. Son cada 4 años, tenían ellos una celebración de juegos donde participaban todos los hombres, los humanos, ¿verdad? Desde luego, en beneficio y en honor de sus dioses. Aquí mismo tenían los indígenas festividades cada 4 años. Cada 4 años, dice Bernardino Sahagún, tenían una fiesta que la llamaban el Pilahuanalistli. Era Pilahuanalistli, quiere decir Pilali es niño y Huistli es posesivo, es decir, prácticamente la fiesta de nuestra niñez, la fiesta de nuestros chicos, que la aprovechaban ellos para perforarles la nariz y los pabellones de los oídos para ponerles sus aretes y sus besotes o lo que fuera de adornos. Pero allá con el calendario de los griegos, que debe haber sido una cosa hermosísima, pues resulta que se los quitaron, les impusieron el calendario romano y fue una cosa tan difícil de quitárselas que hubo necesidad de crucifixiones, azotes y persecuciones terribles para el que mencionara cualquier cosa relacionada con el calendario griego, hasta el grado de que perdura hasta la fecha en los diccionarios y en las enciclopedias el sentido de la frase de ad calendas grecas, que significa jamás. ¿Cuándo te va a pagar esa deuda este muchacho al que le prestaste dinero si es un pícaro de lo peor? No, sí me va a pagar, me dijo que iba a trabajar. Sí, te va a pagar ad calendas grecas, es decir, cuando venga el calendario griego. Y resulta que yo nunca me imaginé lo terrible que había sido esto hasta que empecé a buscar a los griegos para que me dieran ideas sobre el calendario griego. No encontré nunca a nadie que me pudiera decir nada del calendario griego. Entonces me ocurrió a mí hacerlo, ¿verdad? Y fue una cosa que le llevé yo, en primer lugar, a la reina Sofía, que es reina de España, de origen griego, con un cariño inmenso sobre su tierra y sus tradiciones, y me agradeció mucho que le llevara yo aquellas cosas. Y actualmente le he llevado yo al rey de Grecia, porque él está expatriado y vive en Inglaterra, pero está él actualmente trabajando como presidente del Comité Olímpico honorario, desde luego, del Comité Olímpico de Grecia, por los Juegos que van a celebrarse en Atenas, en Grecia, el año 2002, el año que es 2008, 2008. Fue la de Melbourne, fue ya este año, ¿no? Va a ser el 2004. 2002, entonces. ¿no? El próximo año debe ser. No, la Olimpiada. 2004, entonces será 2004. 2004. Porque 2008 es China. Sí, 2004. Sí, exactamente, 2004. Va a ser en Atenas o en Grecia. Y el 2008 acaba de resolverse que va a ser en China. Pero les hice el calendario griego, que resultó maravilloso y hermosísimo. Pero no solamente hice el calendario griego, sino que hice el calendario olímpico, que es un resumen o es un condensado del calendario griego, en donde cuentan prácticamente 73 ventenas y 4 años, y otras 73 ventenas y otros 4 años, otras 73 ventenas y otros 4 años. Así que y empieza a funcionar este calendario a partir del 2001. El día 1 de enero del año 2001 empieza a funcionar el calendario griego que les llevé yo a ellos, a estos señores. Platícame un poco sobre la relación con el ave fénix y esa historia de... El ave fénix fue una de las cosas que me ayudó a mí a confirmarme en el problema de cómo era posible que los indígenas de América tuvieran el calendario de... Fueron los únicos que tuvieron los únicos. Pero me encontré con que el ave fénix es, de acuerdo con el texto que tiene la figura en las enciclopedias, dice ave mitológica originaria
según cuentan los relatos, de Etiopía, es decir, prácticamente como aquí que decimos que vinieron de Oriente, Quetzalcóatl y Jolo, cosas así, y que renacía de sus cenizas cada 10.000 o cada 5.000, o cada 8.000 o cada 1.460 años, que me pareció a mí una tontería en la que no había yo recapacitado ni me había puesto a pensar, porque me daba lo mismo que le pusieran 5.000, que 10.000, que 15.000, que lo que fuera. Pero ya con estas cosas sí me preocupó a mí aquello, porque era un mito que está muy relacionado directamente con las posiciones crepusculares de Venus matutino y vespertino, que se quema con el Sol. Y entonces me encontré con que el 1460, que dicen 1460 años o cada 5.000, son no 1460 años, sino los 1460 días exactamente, que era lo que las tradiciones decían de ellos. Además de que nadie podía llevar la cuenta de 1460 años. Claro. De una aparición. Sí, desde luego resulta ridículo hablar de, y más todavía a los 5.000 o los 10.000 o los 8.000, porque cómo iba a estar el hombre de las cavernas esperando todavía a ver si salía o no salía el ave fénix. Entonces comenzaste con el interés en Nayarit y después Sí. te fuiste metiendo a los códices. Sí, me fui metiendo a los códices. El conocimiento que me dio a mí el calendario me permitió a mí interpretar muchos de los códices que no tenían prácticamente ninguna explicación. Puedo perfectamente bien yo en la época actual corregir, por ejemplo, el calendario trocortesiano, que le llaman también Códice Madrid, y que se conserva en la Universidad de Madrid, Codex Madrid, o trocortesiano, porque dos familias, la familia Tro y la familia Cortés, tenían dividido en partes aquello. Una de las familias tenía una parte y la otra tenía la otra parte. Y ahí inclusive viene un códice, un calendario, que es un 4 que yo le llamo 4 por 65, porque son 4 hileras con los días que deben ser en 5 trecenas, y que el pintor indígena que lo está... ¿Es algo que me puedas enseñar después de eso? Sí, el pintor que lo está pintando, ¿verdad? Pensó, muchas gracias, pensó que estaba haciendo, se le olvidó que lo que está haciendo es un 4 por 65, y el que está haciendo la otra parte de acá le ocupó el espacio y ya no le cabían las otras cosas acá. Total que quedó limitado a hacer un 4 por un 5 por el 5 por 52. Uno está en 4 por 65 y otro está en 5 por 52. Mira, el calendario tiene en realidad 20 días combinados con los números del 1 al 13, es decir, tiene 260 días. Esos 260 días los puedes poner tú en línea. En líneas, repitiendo, como decimos, lunes, martes, miércoles, jueves, etcétera, lunes, miércoles, jueves, etcétera. Ellos ponen Zipac, Tecat, etcétera, los 20 días, y luego otros 20 días y otros 20 días, pero no lo ponen en veintenas, lo ponen en trecenas, una trecena, otra trecena, otra trecena. ¿Por qué no los ponen en 20 días? Porque para ellos es una combinación muy interesante desde el punto de vista de los rituales que tienen y de los trabajos religiosos que tienen, manejarlo a base de trecenas. Como nosotros tenemos las semanas en los meses, los 7 días, ellos tienen las trecenas. Las trecenas son básicas. Es más, hay códices como el que conservan actualmente en el Museo francés, en la Cámara de Diputados, en el Palais Bourbon, que le llaman así, códice borbónico. Tienen ahí un códice, el más bonito de todos los códices mexicanos, es el que está más bien conservado, porque prácticamente la llegada de los españoles lo sorprendió a raíz de lo que había sucedido de esa celebración, y lo conservan ahí en
en la biblioteca del Palacio, que es la Cámara de Diputados, el Palais Borbón. Este códice borbónico le faltaban las 2 páginas primeras, porque resulta que las 2 páginas primeras estaban marcadas con los sellos de la Biblioteca del Escorial, de donde debe haberla sacado alguien en el pillaje de los franceses que entraron hasta Madrid y se llevaron eso. Alguno de ellos lo quiso vender en Europa y no se lo compraban por los sellos que tenía, entonces le arrancó las 2 páginas primeras y se perdieron definitivamente. Pero fue afortunadamente para mí posible rehacerlas y con dibujos originales, tomando de otros códices lo necesario para completar, y del mismo códice borbónico, lo necesario para poner lo que debió haber habido más o menos en la página primera y en la página segunda, que yo las hice escogiendo en la primera una con uno de los dioses, el dios principal de ellos, el sol, con todos los días que tienen, los 20 días, y otro con los 2 astros que les servían a ellos para contabilizar los crepúsculos matutinos y vespertinos de Venus matutino y Venus vespertino, las 2 serpientes que están en la piedra del sol. Están contando el tiempo por trecenas, es decir, en unos, y en cada una de esas páginas está mencionando una trecena de días. La primera página corresponde a la primera trecena, la segunda página a la segunda trecena. Estas son las 2 páginas perdidas que habían desaparecido definitivamente y que no es posible que las vuelvan a recuperar, porque prácticamente, me imagino yo, fueron destruidas para evitar que los agarraran como robo del Escorial. Y ¿qué más te quiero decir? Estamos hablando pues de los códices que has estudiado y que te han servido para ir. Ahí están hechos ya con eso. Encontré inclusive otras cosas muy interesantes, porque al tomar dibujos de otro de los códices para rehacer estas páginas, me encontré con que ellos tienen un sistema curioso en donde cuentan hasta 7 y luego en el 7 aquella dirección que siguieron horizontalmente sigue una vertical hacia arriba. Son 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y el número 7 de esta esquina, de la esquina donde dan vuelta hacia arriba, donde tuercen la dirección, está marcada no con un pájaro, todos son pájaros, porque los pájaros tienen un vuelo más o menos ordenado, redondeado, y la mariposa no lo tiene el vuelo así, sino que sube zigzagueando, una cosa así. Y es que en el calendario, que en el circular, en donde tengo los 20 días combinados con los números del 1 al 13, la primera veintena tiene que llegar al 13 y suspende ahí la cuenta para empezar otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y al llegar al 7, entonces completa la veintena. Ese 7, donde llega la veintena, me puede permitir a mí resolver los números que están en la parte, en la forma vertical en el calendario, porque puedo seguir yo con 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta llegar arriba, brincando un. Es decir, estar alternados, está 7 y 1, 8, 2, etcétera, etcétera. Porque es 7 y 7, 14, menos 13, 1. 1 y 7, 8. 8 y 7, 15, menos 13, 2. 2 y 7, 9, ¿me explico? Entonces, cualquiera de los segmentos del calendario, que actualmente ya lo tienen los griegos en sus manos, lo puedo yo saber conociendo nomás los 20 días que tengo. Yo tengo Zipacli, Ecat, Cálico, Spalin, Codmi, Kisles, es decir, los nombres de los 20 días. Me quieren decir a alguien, por ejemplo, en el día Acatl, ¿cuáles son los números que están en el día Acatl? Les digo yo, es muy fácil. ¿Por qué? Porque el día Acatl
está ocupando la figura número 13. Entonces ahí en la figura número 13 termina la numeración y sigo encontrando otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 7. El 13 que termina en ACAT y los otros 7 completan la primera veintena del calendario. Pero si quiero seguir los números de ese sector, tengo yo el 13 y luego pongo el 1 y luego digo 1 y 7, 8, 8 y 7, 15 menos 13, 12, 2 y 7, 9 y así los estoy. Eso me gustaría si me lo explicas mañana en papel, en papel, imágenes. sí. Y todo lo que hayas hecho de códices, estudios de códices y lo que has interpretado para tenerlo con tu explicación. Es muy interesante, muy bonito. Muy Entonces mañana nada más vemos eso, papelitos y códices.